Esta es una entrevista con el doctor Luis Arocha Mariño. Es una entrevista que no te puedes perder. Así que si quieres saber de la conducta humana, si quieres saber de las emociones, si quieres saber de las acciones de los personajes que giran alrededor de ti, ya sea familiares, amigos, compañeros de la empresa, del sitio donde trabajas y de la comunidad en general, esta es la oportunidad. Pero sobre todo, si quieres saber de ti, si quieres saber si tus emociones y tus acciones son congruentes con lo que crees y con lo que haces y con tus principios, esta es una entrevista que no te puedes perder por nada del mundo. Así que, bienvenidos. Doctor Luis Arocha Mariño. A ver, Luis, yo no sé si esto es una entrevista o un encuentro entre amigos, ¿okay? Ni siquiera sé cómo va a salir esta entrevista, pero lo que estoy seguro es que va a salir muy bien, ¿okay? Nada, quería hacerte esta entrevista porque quería que dejaras un testimonio de cosas que creemos que es muy importante que queden en nosotros, en todos los que de alguna u otra manera estamos acá en Ilacó, de gente que viene acá, que pasa por acá, y de gente que pueda nutrirse de todas esas experiencias y de todo lo que tú has hecho a través de todos tus años. Estamos en tu espacio, este es tu búnker. Acá este consultorio está lleno de cuadros, de pintura, no vemos diplomas. Parece... O sea que curiosamente, bueno, ya 40 años de ejercicio, ¿no? Una sola persona, recuerdo que era un italiano, me preguntó, ¿y dónde están sus títulos? Y en ese momento yo tomé conciencia de que mi título nunca salió del tubo. ¿Cómo así? O sea que cuando uno se gradúa te entregan el título en un tubo, ¿no? Bueno, yo nunca saqué ese título de ese tubo, lo vengo a sacar ahora con motivo pues de que estoy haciendo un apostillamiento del título, ¿no? Pero en ese momento cuando él me hizo esa pregunta fue que yo caí en cuenta de que nunca había sacado el título del tubo. O sea, yo nunca pensé pues en el consultorio como una cosa donde esté reflejado allí el título, ¿no? Sino siempre he pensado en el consultorio como en una sala de una casa. Por eso es que precisamente tenemos este tipo de mobiliario, ¿no? Para mí el consultorio, ya sea de coaching, ya sea de terapia, ya sea de formación, es un sitio que tiene que ser un sitio acogedor, un sitio donde la persona sienta que va a haber un acto de intimidad, un acto de acercamiento, un acto como lo que tú estás diciendo, de encompinchamiento entre viejos amigos que se están reencontrando. De hecho, la consigna que incluso enseñamos en los cursos de coaching y terapia es bienvenido a casa. Cuando yo recibo a la persona, el primer acto que hago es decirle bienvenido a casa, ¿no? Que es como, aquí estás, siéntete en tu casa, porque esta en alguna medida es la prolongación de tu casa interior. Entonces ese concepto para mí ha sido muy importante. Entonces la impresión que tengo, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero la impresión que tengo es que un título es una manera de alejar, es una manera de decirle a la gente, bueno, yo soy el sabio que te va a iluminar, que te va, bueno, lo que ha sido lo tradicional, ¿no? Sino más bien lo contrario, más bien que en medio de todo, acabo de decir tradicional, pero antes existía el médico de familia, por ejemplo. Era un médico, yo vivía el médico de familia cuando era niño. Me acuerdo el doctor que nos veía, que veía a toda la familia, era como un consejero. Iba a la casa y comía en la casa y hablaba, ¿no? Hablaba. Okay. Entonces un poco es el rescate de eso, ¿no? Okay. ¿Cómo te sientes tú en este espacio, Luis? ¿Qué es este espacio para ti en tus momentos en que no está el paciente? Bueno, fíjate, esa silla donde tú estás sentado
yo esa silla donde tú estás sentado, yo la compré en 1972, sí, 1972 creo. La compré en Colombia, ¿no? Y me ha acompañado todo este tiempo, aparte de ser muy buena, muy buen producto, ¿no? Hay allí una historia vinculada a eso que he estado haciendo durante tantos años, ¿no? A eso que significa los encuentros humanos de mucha intimidad, encuentros humanos que significan una gran confianza, un gran respeto, un gran desconcierto también, porque es un poco como ir creciendo, ir entendiendo qué es lo que va pasando. En estos momentos me vienen unas palabras del doctor Fernando Rischi, ¿no? Que fue un gran maestro nuestro, de muchas generaciones de médicos y particularmente de psiquiatras y de psicólogos, ¿no? Que él decía: el psiquiatra tiene que lidiar con su propia patología. Entonces es un proceso de aprendizaje también. El ejercicio profesional es un proceso de aprendizaje. Ahora, yo te diría que lo clave, lo interesante, Dima, en el caso de lo que nosotros hemos podido desarrollar, es que eso se extendió más allá del campo de la psiquiatría, del campo de la medicina, para convertirse en el campo del humano, ¿no? Esos seres tan particulares que somos nosotros, que tenemos esa capacidad de extendernos más allá de nuestros límites, ¿no? ¿Desde cuándo te preocupa o te ocupas de lo profundamente humano, Luis? ¿Y dónde crees que surgió eso por primera vez o cuál es su origen? Chico, yo creo que desde niño, porque de niño yo siempre buscaba una respuesta a lo que pasaba. O sea, siempre estaba como, oye, pero ¿qué pasa aquí? Nunca se me olvida, por ejemplo, una vez que estábamos jugando metras, que estábamos jugando rayos, el triángulo ese que uno hace con las metras y tal, qué sé yo, y de repente vino un muchacho más grande, nosotros tendríamos 7, 8 años, y vino un muchacho como de 12 y hizo coleo, lo que llamaban coleo, y se llevó la metra, ¿no? Y yo dije, ¿y este por qué hace eso, no? No sé. Mientras los otros estaban peleando y tal, y ¡ay!, queriendo perseguirlo, pues, porque, bueno, por supuesto, más grande se llevó todas las metras. Yo lo que hacía era preguntarme, bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Qué le pasó, no? Como, y recuerdo que tuve días pensando sobre eso, ¿no? Pensando qué pasaba allí, ¿no? Entonces, he tenido como esa curiosidad hacia lo humano realmente, porque después en la misma escuela, por ejemplo, donde yo me aburría terriblemente y no la soportaba, yo creo que para mí primaria y bachillerato, incluso está puesto en los agradecimientos de PNL para Educadores, uno de los libros que escribí con Laura Montilla, uno de esos libros, PNL para Educadores, yo se lo dedico a algunos profesores que yo decía, de esa larguísima tortura que ellos llamaban escuela, para ver si lo convencían. Pero yo sufrí mucho la escuela, la sufrí mucho porque era como que tienes que aprender esto que yo te estoy diciendo y más nada, ¿no? Entonces yo me dedicaba a buscar otras cosas, yo siempre hacía lecturas paralelas, ¿no? O sea, si me mandaban a leer, por ejemplo, a Quevedo en literatura, yo me leía a García Márquez. O sea, siempre iba a contracorriente. Entonces tenía un arroz con mango en esa cabeza que era un desastre, ¿no? Pero entonces, y la otra cosa es que en la escuela me llamaba mucho la atención la vida de aquellos que nos mencionaban que eran grandes descubridores, pues. Entonces cuando el profesor, por ejemplo, hablaba de que Darwin había hecho una teoría sobre la evolución de las especies, yo me interesaba por Darwin. Yo decía, ¿y este personaje quién fue? ¿Qué hizo? Entonces buscaba biografías, leía muchas biografías. Entonces era como, y entonces yo sentía que ese era mi camino, ¿no? Después vino un periodo de mucha duda, o sea, donde yo decía, no, porque yo era muy flojo, pues creo que sigo siendo muy flojo, en el sentido de que estudiar
no sacaba buenas notas. 10, 11 eran mis notas y tal, y de repente en cuarto año con psicología, en el primer examen, hay un solo alumno que saca 20. Y el profesor dice, me acuerdo, era un argentino, y dice, esto no puede ser, el único 20, y no puedo decir que se copió porque es el único 20. Y entonces los muchachos me cargaron. Pero fue que desde el primer día de clase yo quedé enamorado, yo quedé atrapado con lo que decía el profesor, leía libros, buscaba, practicaba en la calle. Por ejemplo, me recuerdo que uno de los temas era las personalidades estas de Kresmer, ¿no? Que si el lectosómico, el pícnico, y entonces yo me la pasaba en la calle, este es lectosómico, este es pícnico, este es atlético, este ¿no? O sea, y todas las demás notas 10, rastrero, porque bueno, porque no quería repetir, pero y psicología, pues una alta nota. Al llegar al quinto año también, que ya no había psicología, pues las notas para abajo. ¿Podrías decir que ahí descubriste tu vocación? No estaba seguro, porque también me gustaba mucho la química, aunque la química me costaba más. Creo entender que era porque no tengo una buena memoria, o sea, no tenía en ese momento una buena memoria, no practicaba, no entendía cómo era que la memoria se cultiva. Quizás hoy sí puedo tener mucho mejor memoria porque he aprendido a cultivarla, pero en esos momentos no. Entonces se me olvidaban las valencias, ese poco de cosas, pero me gustaba mucho la química y de hecho quería ser químico. Y cuando intento entrar la primera vez, porque yo intenté 2 veces entrar en la universidad, la primera vez intenté entrar por química y claro, como había pocas solicitudes, entré en la escuela, pero la primera semana me di cuenta que yo no tenía nada que hacer ahí porque ni entendía nada ni podía con todo aquello. Entonces eso hizo que retomara la idea de la psicología, pero desde la medicina, porque en esa cabeza era toda una confusión, ¿no? Yo no sabía bien, pero entonces escuché lo que era psiquiatría y dije, bueno, esto como que es lo que a mí me gusta, ¿no? Explorar la gente y ver por qué la gente hace lo que hace y cómo lo hace y tal. Y entonces me fui por medicina. El primer año también pues, fue medio desastroso. Aprendí que si quería jugar chapita en vacaciones no podía repetir materia. Y entonces reparé bioquímica y entonces, bueno, decidí que a partir de ese momento iba a enseriar los estudios y empecé a enseriar los estudios. Empecé a estudiar en serio. Pues. Tan en serio, Luis, que eres una persona muy reconocida en el país por lo que haces, por tu trabajo como psiquiatra, como maestro, maestro de terapia, de formación, de coach, de una cantidad de cosas, y ahora pues tienes en el tapete un proceso de investigación que llevas a cabo sí. En esta institución, que lo llevas con mucho éxito desde hace tiempo, y quiero que nos hables un poco de eso. Sí, Neurocódex. Neurocódex. Aquí tenemos este cerebrito, que precisamente este cerebro, es una réplica, ¿no? Y de repente podrán quizás darse cuenta de que tiene un peso, ¿no? Esta réplica pesa exactamente 1380 gramos. Y eso es más o menos lo que pesa el cerebro humano. Y yo le digo siempre a los pacientes y a los coaches, uno de los primeros actos que hago es entregárselo en las manos. Le digo, agarre esto por favor. Y después le pregunto, ¿usted se da cuenta de que tiene eso? ¿Tiene kilo y pico en la cabeza? No, intente darse cuenta. No se puede, ¿no? No, eso está vacío. Y entonces les pregunto, bueno, ¿y por qué? Si tienes kilo y pico en la cabeza, ¿por qué tienes la sensación de que está vacío? Y no entienden, ¿no? Entonces yo les aclaro, porque lo has cargado toda la vida. La magia del cerebro es que una vez que tú dominas algo, ya no permite que tú te ocupes de eso. Ya eso pasa en modo automático. Entonces, esa es una manera de codificar las experiencias.
como ya yo venía con esa cosa también de conectar, ¿verdad? Conectaba, bueno, porque este se robó las metras, conectaba porque el otro hizo tal cosa, ¿no? Y dije, wow, pero ¿y esta conexión cómo es? Y entonces empecé a indagar sobre teoría de sistemas. Y ahí empezó la cosa. ¿Cómo se conecta esto con esto? Y cómo se conecta, por ejemplo, lo que llaman las distintas teorías psicológicas, que al día de hoy hay como 800 teorías psicológicas, ¿verdad? Se han multiplicado. Entonces, la idea a partir de ese pensamiento sistémico fue, pero todo esto debe estar conectado. Y entonces empezamos a conectar en distintos grupos de trabajo. Yo he pertenecido a muchos grupos de trabajo que ahora llaman transdisciplinarios, es decir, nos reuníamos a conversar. Nos reuníamos un estudiante de ingeniería, con un estudiante de medicina, con un estudiante de farmacia, con un estudiante de política, y hablábamos de la vida. Y eso ha continuado, ¿no? Y he pertenecido a muchos grupos, y grupos muy buenos, muy importantes, de grandes pensadores. Entonces, eso me fue como hilando, pero esto tiene relación con esto, tiene relación histórica, tiene relación lógica, tiene relación práctica. Y en el año 2006, esta es una fecha interesante, en el año 2006 yo me reencontré con algo que habíamos leído en los años 70 de Umberto Eco, que tenía que ver con la teoría de los signos, donde incluso en un libro célebre de él que se llama Introducción a la Semiótica, está esa teoría que él postula, donde dice los signos son la clave de todo el conocimiento. Y entonces me acordé de eso y yo dije, ok, y los signos se organizan en códigos. Entonces empezamos a reducir la teoría de los códigos, la teoría de la información, toda esta serie de cosas, y dimos con esa clave. ¿La clave cuál es? La manera como el cerebro codifica las experiencias es la aguja que sirve para hilar el conocimiento humano. Y si sirve para hilar el conocimiento humano, sirve para hilar cómo es que el cerebro humano, cómo es que nosotros como personas hacemos todo lo que hacemos. Freud decía, preguntarle a los poetas, ¿no? Porque Freud ya tenía la idea de que hay una conexión entre la creación y la psicopatología, que es lo mismo en el fondo, ¿no? Entonces, esta frase de Eugenio Montejo a mí me conmovió, me dijo, wow, con razón yo no fui poeta, porque él decía, mi gran sorpresa cuando llegué a la escuela fue descubrir que el universo completo cabe en 28 caracteres. Códigos. 27, 28, ¿no? Lo que tiene el abecedario, ¿no? Okay. Que son los elementos constituyentes del lenguaje. Entonces, el lenguaje es un sistema de códigos. Entonces, esa idea del código, a partir de lo que te había señalado sobre Umberto Eco, la tomamos para decir, bueno, es que el cerebro lo que hace es que codifica, ¿verdad? Cosa que se ha dicho mucho, pero se ha hecho quizás un poco en el aire y sobre todo no muy conectado a esta idea de los sistemas que interrelaciona todo lo existente, interrelaciona la vida, ¿no? Entonces, de allí nace el concepto de neurocódex, como una sigla, como un acróstico, un acrónimo de neurocodificación de la experiencia humana. ¿Qué es el código PESA? Sí, el código PESA es un sistema donde relacionamos pensamientos, emociones, sentimientos y acciones como particularidades, pero fuertemente relacionadas, que son lo que van a producir, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a pensar, a sentir, a todo, ¿no? A actuar pues como actitud humana. Una de las raíces importantes de Neurocódex lo fue la programación neurolingüística, porque el trabajo que llevaron a cabo Richard Bandler y John Blinder fue realmente muy interesante, porque
En realidad ellos hicieron eso, ellos lo que hicieron fue matematizar un modelo síntesis de muchas cosas que había en ese momento y llevarlo a nivel de proceso, de codificación del cerebro. Sin embargo, nosotros encontramos que faltaban algunas piezas relacionadas con las maneras particulares como son guardados esos códigos. Entonces allí es donde surge la idea de dividir ese sistema de código en 4 grandes subsistemas, que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones, lo que nosotros llamamos el código PESA o el sistema PESA. La misión y la visión de Neurocodex. Sí, fíjate que en un momento dado en que nos reuníamos en equipo, participaba un amigo que él se llama Germán Cáceres, él es publicista. Y entonces él, escuchando las discusiones que teníamos sobre Neurocodex, en un momento dado dice: bueno, pero es que Neurocodex es una fábrica, necesitamos una tienda. Una ferretería fue la palabra que él usó. En Neurocodex se fabrican herramientas. Entonces él dijo: hay que crear una ferretería para vender esas herramientas. Y ahí nace la idea de ILACOT, el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, que es la organización pues, que está detrás o delante de Neurocodex, ¿no? Entonces esa distinción, esa metáfora distintiva, a mí me parece que va muy bien. Entonces por eso la repito, ¿no? Yo digo, Germán nos dio una clave importante. Neurocodex es una fábrica de herramientas para vivir bien. Y la COT es la tienda que vende esas herramientas, ¿no? En el transcurrir de ese tiempo también conozco a Laura, conozco a mi esposa, Laura Montilla. Laura ha sido una fuente de inspiración muy importante porque Laura sí es una mujer muy trabajadora, muy estudiosa y muy creativa, y muchos años trabajando también con niños sobre todo. Entonces ese trabajar con los niños y enseñar a través de cuentos, a través de juegos, a través de actividades muy lúdicas, por supuesto se une a esto que yo venía un poco elaborando, y entonces hicimos un equipo que bueno, que ya creo que ya llevamos 12 libros, ¿no? 12 libros escritos en conjunción, donde abordamos precisamente todo este trabajo que realiza el cerebro humano a través de esa representación que sintetizamos en las palabras PESA, ¿no? Pensamientos que ya los científicos, los neurocientíficos sobre todo, han determinado que tienen su asiento fundamentalmente en las zonas que están marcadas aquí como azul, ¿verdad? Las emociones, que reconocemos que están un poco más abajo, en las zonas que aquí están mostradas en rojo y un poco un rosadito allí, ¿no? Y también están los sentimientos, que se representan acá más que todo en la franja amarilla, y las acciones en la parte verde, que tiene que ver con los comandos, con los códigos de acción, los códigos de relación con el cuerpo, ya con el cuerpo. Y cuando decimos el cuerpo es con todo. Entonces el cerebro sirve como de órgano legislativo y ejecutivo de las decisiones que vamos a tomar con nuestro cuerpo. Decisiones que van desde cómo opera el metabolismo, cómo funciona la tensión arterial, bueno, todo el funcionamiento del cuerpo, incluyendo la parte motora, voluntaria, tanto consciente como inconscientemente. Entonces, ¿cómo aterrizar esa misión? Entonces desarrollamos lo que llamamos el ala pragmática del modelo, el área pragmática de Neurocodex, que es cómo convertimos toda esta estructura teórica, si queremos llamarlo así, o modelística, cómo la convertimos en un accionar cotidiano. Y ahí es donde ILACOT cumple un trabajo fundamental. Entonces, realizamos consultas médicas, consultas psicológicas, consultas de rendimiento escolar, consultas de asesoría organizacional,
cumplimos trabajo de coaching, con lo cual también brindamos ese nuevo oficio que es el coaching, pero visto desde la visión del modelo que también en la práctica llamamos neurointegrativo, para darle algún nombre que permita diferenciarlo de otros tipos de coaching. A largo plazo, o a mediano y largo plazo, ¿dónde te ves? ¿Dónde ves este proyecto o cómo lo ves? Sí, bueno, en este momento el proyecto y la cosa se está desarrollando hacia ir a América Latina. Nosotros comenzamos aquí en Caracas por razones obvias, ¿verdad? Es donde vivimos, pero comenzamos a hacer contactos con distintas personas y en este momento está cuajando una primera posibilidad de montar una especie como de alianza o sucursal. Nosotros no nos paramos mucho por los nombres, en Ecuador. Ya Laura está en Ecuador, está allá, ya tenemos un local, ya estamos empezando a abrir ciertas puertas. Yo voy dentro de poco y la idea, la visión que yo miro con esto es que vamos a ir haciendo eso en distintos lugares de América Latina en principio, y también hay unos contactos en España, de tal manera que ya la cosa es iberoamericana, y la idea sería que instituciones como las que tenemos acá, como ILACOT, que ya tiene un grupito más o menos de personas, ¿verdad? Tenemos médicos generales, tenemos médicos que trabajan con medicina preventiva, que es muy importante, tenemos coach, tenemos psicólogos, tenemos gente que trabaja con organizaciones, y la idea es irlo replicando en distintos países. También tenemos ciertos servicios, como es por ejemplo el del gimnasio cerebral, que es la incorporación de las modernas tecnologías físicas que permiten ir como sustituyendo las químicas, los fármacos, irlos sustituyendo por mecanismos más inocuos. Incluso, por ejemplo, todo el desarrollo también de alimentación inteligente, con la retoma de ciertas alimentaciones clásicas, tales como el raw food, como el veganismo, etcétera, que han demostrado y están demostrando que no solo tienen un efecto saludable, sino que tienen un efecto terapéutico. Ya tenemos varios pacientes que con esta metodología, y hay muchos trabajos en el mundo entero que señalan sobre eso. Entonces, nuestra idea, formando parte de esa visión, es que yo creo que no va a tardar muchos años en que la mayor parte de los medicamentos que se utilizan en la actualidad van a desaparecer simplemente. Van a ser sustituidos por métodos físicos, métodos psicológicos, conversacionales y por alimentación. Pintas, Luis, caballos regularmente, aparte de otras cosas que después te voy a preguntar. ¿Por qué caballos? ¿Por caballerosidad? ¿Porque significan libertad? ¿Porque dan grandeza, fuerza, nobleza? ¿Qué significa el caballo para ti? Sí, fíjate, el caballo, yo al principio no quería pintar caballos. Cuando yo empecé a pintar, pintaba fundamentalmente ángeles de la guarda. Yo comencé pintando ángeles de la guarda y tuve varios años pintando ángeles de la guarda. Decían, yo no quiero pintar caballos porque todos han pintado caballos. Entonces, pero en un momento dado, cuando hice un trabajo de hipnosis para buscar mi tótem personal en un trabajo de programación neurolingüística, yo pensaba que era una mezcla de delfín con tigre. Conscientemente yo decía, me defino como una mezcla de delfín con tigre. Pero cuando entré en hipnosis y miré, hay un ejercicio particular de mirar a lo lejos y tal, apareció un caballo. Y con el caballo me quedé. Después me puse a preguntar, ¿y qué significa el caballo para mí? Y me puse a ver qué es lo que significa ser caballo, ¿no? Y el caballo en primer lugar energía, vitalidad, alegría. En segundo lugar, el caballo es nobleza. Y yo quiero ser noble. Creo que no lo he logrado todavía, pero quiero ser noble.
el caballo significa amistad. Permite que un tipo se le monte encima, chico. De lo más tranquilo, no se queja, no se lamenta, lo lleva para donde él quiere. Y lo lleva con amor. Entonces ese compañerismo también me encanta del caballo. Y el caballo además libre, porque él elige, ¿verdad? Y cuando el caballo está lejos, está suelto por allí, bueno, ejerce su libertad completa. Es decir, él elige quiénes son sus compañeros. Y elige acompañar a su compañero y hacer lo que sea necesario para que ese compañero esté bien. Entonces eso define el caballo. Otra de tus pinturas es las mujeres, las llaman las cifrinas. Sí. ¿Por qué y de dónde surge esa idea? Sí, ese es un trabajo más reciente que tiene que ver con el crecimiento en Venezuela del amor y la admiración por la estética. Y entonces uno ve en la calle, y aquí vienen muchas mujeres, que uno dice, wow, pero con unos tacones gigantescos, que casi no pueden caminar, que se le dañan las rodillas, que se les complican las cirugías, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Pero primero muerta antes que bañada en sangre, ¿no? Entonces, en una oportunidad que escuché esa frase, primero muerta que bañada en sangre, yo dije, oye, este es un fenómeno cultural que hay que reflejar. Y entonces empecé a pintar mujeres exageradamente adornadas, ¿no? Con muchas pulseras, collares, bueno, y sí, y con unos senos gigantescos, ¿no? Y las poses y todo, ¿no? Entonces yo dije, es como una especie de denuncia, miren qué es lo que están haciendo, ¿no? Una cosa así, y así comenzó. Pero para mi sorpresa, venían las mujeres cifrinas de verdad y decían, ¡ay, palita mí, qué bello, qué tal, te lo compro! Y entonces, bueno, por supuesto, eso ha hecho que lo siga haciendo y cada vez lo hago con más fuerza. No sé cuándo terminará este periodo de cifrinas, pero es en lo que estoy actualmente trabajando. Creo que después algo me dice que voy a volver con Los Ángeles de la Guarda. ¿Qué es la muerte para ti en un país con 30 millones de habitantes, donde hay alrededor de 25.000 muertos al año y donde acuden a ti cantidades de pacientes que tienen que enfrentar la muerte para buscar en esos momentos determinados de su vida? ¿Y cómo vives tú la muerte? Mira, en relación a la muerte, yo lo veo como parte del proceso. Es decir, es la continuación de la vida. Es el diseño original de la naturaleza, es que se está en continua transformación. Una de las cosas que me ha permitido como entender o vivir lo que podríamos llamar el proceso de la continuación de la vida y de la muerte ha sido con las meditaciones. Meditaciones en donde me he apoyado en el gimnasio cerebral, esa tecnología que tiene que ver con interferencia de ondas, y permite que uno entre en unos estados de meditación muy profunda. Y en esos estados de meditación profunda yo creo que me he puesto en contacto con el universo, o con el multiverso, si tú quieres. Entonces he ido llegando a la conclusión de que lo que dice lo físico, que uno es polvo cósmico, ¿no? Que somos polvo cósmico y que en un momento dado, a lo mejor yo fui parte de un árbol, parte de una hormiga, o de ambas cosas a la vez, porque en alguna medida esa es como la función, ese es parte del diseño, todos somos parte de todo. Ese concepto precisamente es lo que me hace pensar que uno tiene que hacer lo mismo con la vida.
la vida es eso, formar parte de un todo mucho más complejo, un todo mucho más abarcativo, y el que uno es parte, el que uno es una pieza, el que uno es un elemento de un engranaje muy complejo. Y no sé por qué, pero eso a mí me divierte eso, y por eso, bueno, le perdí miedo a la muerte. Yo le perdí miedo a la muerte. Es decir, yo digo, si en todo caso la tesis o la teoría del alma es cierta y de alguna manera hay algo de uno que continúe viviendo, bueno, en ese momento me enteraré. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo ves a través del tiempo esa infancia que vivió Luis Arocha y que ha marcado en ti toda una serie de cosas que te permiten ser lo que eres ahora y lo que has vivido a través de lo largo de tu experiencia? Yo digo que mi niñez fue dura. Mi niñez fue dura porque fue muy confusa. Fue muy de vivir el mundo como algo amenazante, algo peligroso y amenazante. Claro, también momentos chéveres, momentos muy ricos, momentos muy sabrosos, pero esa escuela, chico, uno pasaba muchas horas en la escuela y cada profesor era un torturador. ¿Te ríes de la vida regularmente, Luis? Sí, me río mucho porque, bueno, quizás también está un factor que uno dice, bueno, esos factores conocidos que tienen que ver con las emociones y los sentimientos que están tan profundamente arraigados dentro de uno. Pero para mí el buen humor es importante y está allí. Yo me he reído hasta en momentos muy difíciles, ¿De qué te arrepientes en la vida? De casi todo. De casi todo. A mí me hubiera gustado haber nacido en París, por ejemplo, o en Ámsterdam, o quizás en Finlandia. Y a veces Laura y yo tenemos un juego que es imaginarnos qué hubiera pasado si hubiese sido así, ¿no? A mí me hubiese gustado haber sido hijo, por ejemplo, ¿de quién te podría decir? Haber sido hijo de Sigmund Freud, haber sido hijo de Albert Einstein, un tipo tan entretenido, divertido y creativo, ¿no? De José Antonio Marina, chico. José Antonio Marina, que para mí es la gran lumbrera de este siglo, es un hombre tan rico, tan intenso, tan amoroso. Entonces a mí me hubiera gustado ser hijo de uno de esos personajes, y que me perdonen mis ángeles de la guarda, pero a veces yo digo, menos mal que yo no le hice caso a mi papá, porque si no, ¿dónde estaría? Entonces, bueno, hay muchos arrepentimientos. Por ejemplo, quizás en principio no hubiera estudiado medicina, no, creo que no hubiera estudiado medicina, hubiera hecho otra cosa. ¿Qué es para ti la amistad? Eso es lo más grande. La amistad, a pesar de que mis grandes amigos, yo tengo 3 grandes amigos, y aquí quiero hacer un reconocimiento a ellos. Rubén, Héctor y Gabriel. Nosotros somos amigos desde la infancia. Mis primeras reuniones de equipo fueron con ellos. Nos reuníamos a conversar sobre la vida, de 9, 10 años. Nos reuníamos, conversábamos, y eso lo hemos mantenido a lo largo del tiempo. En los últimos años nos hemos distanciado, por supuesto, porque tenemos distintas actividades, vivimos en distintos lugares, pero la queja de ellos es que el más difícil de reunir soy yo. Y yo les digo, pero ustedes están presentes en mi vida todos los días. Ustedes están conmigo, me acompañan. Y ellos me dicen, no me creen, ¿no? Me dicen, no, sí, pero te llamamos y tú dices, estoy ocupado. Vamos a las reuniones y no te apareces, los cumpleaños, bueno, llegas tarde. Y yo le digo, sí, pero siento un gran amor por ellos. Y así, bueno, montones de amigos. Y lo más interesante de la amistad, Dima,
y tú eres un ejemplo de eso. He ido adquiriendo amigos a lo largo del tiempo. Muchas veces veo personas que dicen, no, amigos son aquellos que son de la familia o que vienen de tus orígenes de infancia o de la adolescencia. No, en mi caso no ha sido así. Yo he logrado grandes amigos, entre los cuales te cuento, grandes amigos a lo largo de mi vida. Ok, muy bien. Yo creo que aquí damos por terminada esta entrevista o este encuentro. Creo que hay muchas cosas acá que conversar. Creo que podíamos pasarnos muchas horas o muchos días conversando contigo, aprendiendo de ti toda la cantidad de cosas que podemos aprender de ti, de tu experiencia, de lo que has vivido a lo largo de tu vida y todo lo que has estudiado y todo lo que has trabajado por crear un mundo más humano, más tolerable, más armónico, donde haya mucho más amor y afecto a las demás, amor y afecto hacia los demás, perdón. Y creo que si existieran personas como tú, pues, o si existieran muchas más personas como tú, el mundo sería distinto y tendríamos un mundo más habitable. Nada, muchísimas gracias y ya veremos qué pasa con todo esto. Muchas gracias.